Hola, buenas tardes. Soy José Ángel Martos, editor de Diéresis. Y bueno, es un placer daros la bienvenida a todos los que estéis asistiendo a nuestro canal para este debate dedicado a aprender a convivir con la artritis reumatoide. Es un debate, un coloquio, ¿no? Propiciado por la publicación de nuestro libro Doctor, no voy a rendirme, de Patricia Pólvora y Ana Basanta, que lo está mostrando ahí. Y nosotros ya hemos hecho más de una sesión, diría, si no me equivoco, que esta es la tercera como coloquio online, o quizás incluso la cuarta, ya me corregirán, porque nos parecía que era una experiencia muy interesante, una vivencia, ¿no? La de Patricia Pólvora como persona diagnosticada. Hola, Patricia. Hola. Diagnosticada con artritis reumatoide con 28 años. Publicamos su libro en febrero y uno de nuestros objetivos, desde entonces nos hemos dado cuenta de que había pues una cierta misión en dar a conocer más la artritis reumatoide a la sociedad española, que es también el ámbito en el que hemos publicado el libro, e incluso también la latinoamericana, porque a raíz de la última de las sesiones que celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, el pasado 12 de octubre, nos dimos cuenta de que había muchísimo interés y muchísima participación desde los países latinoamericanos, con lo cual, bueno, aún adquiere más sentido toda esta tarea que estamos haciendo. Así que decidimos profundizar un poco en qué temas podíamos tocar. Encontramos que la convivencia con la artritis reumatoide, que de hecho es uno de los temas planteados en el libro, era un gran tema al que podíamos dedicar esta sesión de hoy. Y bueno, hemos invitado, pues además de la propia Patricia, debajo de ella en el streaming veis a Dolores Naharro, que es una de sus mejores amigas y que nos... Hola, Dolores. Hola, buenas. No sé si te oímos. Ahí te oímos. Hola, ahora. Buenas. Que ella nos va a hablar también de lo que es esa convivencia entre una persona, esa amistad entre una persona que tiene artritis reumatoide y otra que no, que creo que va a ser un aspecto que a lo mejor no es muy habitual reflejarlo, pero que va a resultar muy interesante. Tenemos también a su izquierda, yo lo veo así como al contrario de las agujas del reloj, a Antonio Torralba. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Que es la segunda vez que nos acompañas, presidente Exacto. de la Coordinadora Nacional de Artritis con Artritis. Muchas gracias por aceptar de nuevo pasar la tarde en nuestro coloquio. Pues sí, yo creo que es un tema que hay que darle difusión porque realmente para todos los que nos movemos en el mundo de la artritis es una enfermedad muy conocida, pero cuando hablamos de la sociedad en general es bastante desconocida. Entonces, yo creo que me sumo a todos los coloquios, ya os lo dije la otra vez, y si hacéis más, si me invitáis, aquí estaré con vosotros. Muy bien. Y también tenemos a Miquel Díaz, que es la primera vez que acepta nuestra invitación, es nuevo, por tanto, responsable de Public Affairs de Sanofi Genzyme, si lo pronuncio bien. Hola, Miquel. Hola, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este primer coloquio. Muchas gracias. Me sumo también al mensaje de dar visibilidad a esta enfermedad. Exacto. Para nosotros también era importante que desde el mundo pues, de la ciencia, de la empresa farmacéutica, tener también ese punto de vista que, bueno, no hace falta que diga que sin duda es esencial al hablar de algo como la artritis reumatoide. Y por último, a mi lado, y que ella, la coautora del libro, Ana Basanta, periodista, gran conocedora del tema y, por supuesto, gran conocedora de Patricia, que ella es a quien inmediatamente, y para no emplear más tiempo yo mismo, le voy a dar la palabra para que modere esta charla. Ana, por favor, si quieres intervenir tú. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a vosotros 5 y a los que nos están escuchando. Yo quería comentar, para acercar un poquito pues, esto de la artritis reumatoide, además de que es una enfermedad que ocasiona mucho dolor e inflamación en las articulaciones, explicar que, aunque hay un poquito de baile de números en función de la zona, se habla de que entre el 0,5 y el 1% de la población tiene artritis reumatoide.
Esto yo creo que es un porcentaje más elevado del que la mayoría de las personas creen, ¿no? A priori. Según datos de la Sociedad Española de Reumatología, en el caso de España estaríamos hablando del 0,82% y estos son 400.000 personas solamente en España. Con lo cual es una enfermedad que a lo mejor no se ve en función del grado, pero que es más habitual de lo que nosotros creemos. Pero en este coloquio lo que queríamos es hablar un poquito de la vida cotidiana, de qué les pasa a estas personas, qué dificultades tienen. Y esto es lo que yo os querría preguntar a vosotros. ¿Qué dificultades tienen las personas que padecen artritis reumatoide en su vida cotidiana? Si queréis empezar, por ejemplo, Antonio Torralba. Perfecto, sí. Me complace empezar porque realmente es una enfermedad poco visible. Nosotros hace poco que hemos hecho un estudio en el que decimos que la artritis es una enfermedad invisible y en el cual se refiere que más del 40% de las personas que estuvieron encuestadas, que se hicieron más de 800 encuestas, decían que tenían dificultades para realizar las actividades de su vida diaria. Esto quiere decir que 4 de cada 10 personas no podían desarrollarse plenamente. Pero si ahondamos un poco más en eso, decía que el mismo estudio dice que el 42% de las personas lo que más les afecta en su vida, y esto nos hablará mucho mejor quizás Ana, Patricia, perdona, es que te afecta el dolor. O sea, el dolor, el 42% de las personas refiere que le afecta mucho en su vida, día a día, el dolor. Y cómo no, también reconocían que dormimos muy mal, porque decía y se refería que al 60% de la población con artritis reumatoide también tenemos problemas a la hora de conciliar el sueño. Pero si damos un puntito más, y esto yo creo que en general todo el mundo lo conocemos, pero el 39%, entre el 39% y el 40% de la población con artritis reumatoide dice que tiene fatiga severa para hacer todas sus actividades, con lo cual imaginémonos cómo te afecta en tu día a día el convivir con una enfermedad, y digo convivir, y esto ya lo dije la otra vez, convivir con una enfermedad como la artritis reumatoide, porque yo creo que es mejor convivir que vivir, porque vivir es como la llevas ahí ajena. Si convives con ella, como muy bien explica Patricia en el libro, te puedes hacer, entre comillas, amiga de ellas y poder empezar a normalizar tu vida en el día a día. Y desde lo que hemos querido poner en valor ha sido, al hacer este estudio, es algo que nosotros sí que lo hemos ido viendo día a día cuando hacemos, y sobre todo desde los proyectos y los servicios que tenemos, mejor dicho, como SAIPAR, era una realidad que nosotros veíamos y era una realidad que a todas las personas nos lo decían, con lo cual teníamos que visibilizarlo para empezar a dar voz a este núcleo de población que, como tú muy bien decías, Ana, estamos hablando de 400.000 personas. Claro, cuando lo decimos el número quizás no se vea mucho, pero si eso lo bajáramos a que llenaríamos 4 estadios de fútbol como el Bernabéu o como el Nou Camp, estamos hablando que si ponemos nombre, apellido, familiares a toda la población, estaríamos hablando de un impacto muy grande. O sea, con lo cual sí que es una población que afecta, la enfermedad afecta no solamente a él como paciente o como persona que tiene enfermedad, sino a todo su entorno. Así que visibilicemos. Yo ahora me gusta hablar mucho, cuando queremos hacer visible una cosa como la artritis reumatoide, es que 4 estadios de fútbol son muchas personas. ¿Quién se anime a seguir? Miquel, por ejemplo. Pues sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, como decía Antonio, ¿no? Es una enfermedad que afecta a mucha gente y que afecta en muchos señales que a veces no son visibles. También es verdad que muchos pacientes tienden a no quejarse por no querer importunar a su entorno, y hay un sufrimiento también silente, que quizá es contraproducente, porque si no eres capaz de explicar lo que te pasa, también es fácil que la gente pueda juzgarte, o que piensa que te estás quejando por vicio o porque eres un perezoso. Y quizás la pregunta que nos haces, Ana, en cuanto al impacto clínico, me da la oportunidad de explicar que hay una cosa anecdótica, pero que es muy frecuente, y es que cuesta mucho hacer tareas
de psicomotricidad fina, como puede ser abrocharse los botones de una camisa. Y la propia con artritis, ¿no?, ha trabajado mucho este tema, incluso con vídeos, ¿no?, de qué significa ir un día a probarte ropa. Y hemos hecho ejercicio con gente, ¿no?, que se han puesto algún tipo de guante para intentar identificar qué supone no poder abrochar o abrochar en un cambiador una camisa, ¿no? Entonces, esto afecta en el día a día y, evidentemente, el dolor de las articulaciones, que es un dolor constante, pues esto en una enfermedad crónica día tras día tiene un peso que va mucho más allá de lo físico y que va también a la parte psicológica, que es algo que igual tocaremos más tarde en la discusión. Entonces, quería hacer énfasis con el tema de abrocharse porque hemos puesto una campaña en marcha, que es la del botón naranja, como una imagen de un botón que la gente pueda llevar como un clip en la solapa para que te pregunten ¿qué llevas aquí? ¿Qué es este botón? Y poder explicar con la anécdota del botón qué significa las limitaciones del día a día del paciente con artritis. Patricia, ¿y todo esto en tu día a día? ¿Cómo es? Me reía porque estábamos hablando del día a día, ¿no? Lo que uno no piensa, inclusive como paciente, ¿no? Voy a llamarme paciente en este caso de artritis, porque tomo un medicamento y soy paciente. No piensa en que todo el día estás pensando en cómo gestionar tu día a día. Y me reía porque justo antes de ayer estuve en una cena y lo típico, no voy al lavabo, y me voy al lavabo y me olvido de que tengo artritis y cierro la puerta, pero es que el cierre que cierro, cuando lo estoy cerrando me doy cuenta que no lo voy a poder abrir. O sea, ha sido un cierre que lo puedo cerrar pero no puedo abrir. Y yo ya me ha pasado varias veces quedarme encerrado en el lavabo. Y entonces mi pánico no es tanto el lavabo y quedarme encerrado, ya vendrá alguien. Cuando ya pasen 20 minutos, alguien vendrá, ¿no? Sino lo que a mí me estresa, y lo habéis mencionado, es que afuera hay gente que se estresará al saber lo que ha pasado. O sea, cuando han pasado los 20 minutos y viene tu hermano, tu amiga o quien sea, ¡ay, madre mía, nos hemos olvidado de ti! No sabe... O sea, ese estrés que causa, ese pequeño detalle de haberme olvidado que no puedo abrir una puerta, estresa a la paciente en su día a día. Así como es un lavabo, es subir un autobús, es abrir... O sea, es constantemente estar pensando qué puedo y qué no puedo hacer. Y esto yo creo que es uno de los estrés que no se ven, pero que hace que también cansa mucho estar en constante control de tu vida. Y tú, Dolores, como amiga de Patricia desde hace como 5 años aproximadamente, ¿qué destacarías de estas pequeñas dificultades del día a día? Pequeñas o grandes, en función de lo que uno tenga que hacer. No te oímos. Ahora sí. Perdón, que es que se me había puesto en mute. Bueno, lo había puesto yo, perdona. La pregunta era qué destacaría yo sobre estos pequeños detalles de dificultades de Patricia en el día a día, ¿no? Sí. Era esto, ¿verdad? Pues ahora lo que acaba de decir Patricia, la verdad es que me ha parecido como, bueno, sorprendente, porque ella dice que lo está pensando continuamente, sin embargo, desde fuera, y es verdad que esto es algo que uno de los contertulios lo ha comentado antes, ¿no? Que a lo mejor por el hecho de no querer molestar, pues no se comenta, ¿no? Pero yo a Patricia siempre la he visto que ha tenido o ha sobrellevado estas dificultades con mucha naturalidad, ¿no? Por ejemplo, abróchame este botón o no cierres esta puerta. Siempre lo he visto como algo que ella lo ha incluido en su vida de una forma como natural, que como que no... Y ella también lo explica esto en el libro, ¿no? Como que no quiere que sea una carga para los demás. Entonces, nunca lo he vivido yo personalmente como algo que dices, ahora pasa esto, ¿no? No sé, siempre lo he vivido con mucha naturalidad. También hay una cosa que habéis mencionado, que es, no es solamente la persona que está con la enfermedad, sino el entorno a quien impactas, ¿no? Hoy a veces miro, tengo un hijo que tiene 6 años y ahora está pensando, mi hijo desde los 3 años sabe abrir una puerta. O sea, él ha tenido que aprender cosas
que otros niños no es necesario, pero yo necesitaba saber que si me pasaba algo, mi hijo sabe que tiene que abrir esa puerta e ir a algún vecino. Y se sabe los números de teléfono de su madre, su padre y abuela, porque al final es un entorno que tú tienes que crear para que si pasa, o sea, siempre está el si pasa, él sepa cómo gestionarlo. Y impacta, o sea, no impacta solo sobre ti, impacta sobre todos los demás que están en tu entorno. Patricia, y ahora que hablabas del entorno, quería comentaros también cómo pensáis vosotros que afecta el entorno laboral, familiar, social. ¿Vosotros pensáis en general que los compañeros de trabajo, las parejas o los amigos entienden de qué va este dolor que en realidad no se ve? Es libre, podéis empezar. Quiera, ¿eh? Bueno, pues aprovecho que tengo el micro abierto ahora. Yo te hablo desde mi experiencia personal y la verdad es que no. Leer el libro ha sido descubrir cosas muy importantes sobre la artritis reumatoide y sobre Patricia. Y decir también que, bueno, referente a lo que hablabais antes, yo antes de conocer a Patricia, de hecho, no tenía ni idea de lo que era la artritis reumatoide, incluso tenía un concepto equivocado de la enfermedad. Y ha sido conocer a Patricia y en estos 5 años pues descubrir pues esto, que es una enfermedad autoinmune, que deforma manos y pies, dificultades para el día a día, pero solo ha sido leer el libro que yo he entendido la intensidad del dolor y la constancia. No me hacía ni idea. De hecho, la llamé después de leer el libro porque era como, no me lo puedo creer, ¿sabes? Y el libro creo que es muy importante por esto. Y eso hace 5 años que os conocéis. Sí, pero no, yo creo que el libro, bueno, ella lo explica súper bien, muy honesta, sin atajos y para mí fue un antes y un después. Y vosotros, Miquel y Antonio, ¿qué opináis sobre esto? ¿Cómo creéis que afecta el entorno, tanto el laboral como el familiar y el social? Si se acaba de entender las personas que están alrededor, pero que no padecen, ¿la acaban de entender o cuesta? Yo creo que hay mucha confusión en lo que es la enfermedad. Se confunde a veces con otras cosas que empiezan por las mismas letras, ¿no? Artritis y artrosis, y son 2 mundos totalmente distintos. Y es verdad que hace falta concienciación social. Hablabas del entorno laboral. Aquí también es verdad que hace falta no solamente conocer la enfermedad, sino también tener una sensibilidad mayor. Quizá con la evolución de la enfermedad hay que adaptar el tipo de trabajo que puede hacer cada persona, adaptar las herramientas, ¿no? Y eso la empresa tiene mucho que ver, y más ahora que estamos con el teletrabajo, pues igual no tiene las mismas posibilidades, ¿no? De teletrabajar sin recursos, ¿no? Una persona con artritis y una que no la tenga. También es verdad que hay que trabajar también en que los propios afectados pues salgan del armario, cuenten la enfermedad, pero también hay miedos a qué van a pensar, qué va a pasar con mi posición, si mi enfermedad avanza y tengo limitaciones. El hecho de que yo lo diga, estoy yo mismo levantando, ¿no? Una espada de Damocles que va a caer sobre mí. Entonces hay que trabajar también con las empresas para entender cómo podemos, ¿no? Ayudar y adaptar y hacer que la gente pues cuente esta enfermedad para poder ayudarles. Y en el entorno familiar yo destacaría, y aquí dejaré que Antonio pues lo explique un poco mejor, pero creo que también es muy importante. Hablamos de la sociedad, pero a veces falta comprensión dentro de casa. Y sabemos que es una enfermedad que afecta más a las mujeres y a lo mejor pues no pueden trabajar, están en casa, y a veces hay maridos que piensan, bueno, si está aquí todo el día en casa sin hacer nada, yo vengo y no está la comida hecha, no está la casa limpia, y entonces bueno, hay que explicar por qué esta persona está de baja. Y quizá yo le cedo la palabra a Antonio, que está más capacitado que yo y con más fuerza para poder hacer esto. No, Miquel, yo creo que aquí todos aportamos un granito de arena importante hacia la sensibilidad y la sociabilidad de una enfermedad tan grave como todos conocemos, todos que estamos aquí. Indudablemente que hay que hacer un trabajo muy, muy grande hacia la sociedad, porque si educamos a la sociedad, educaremos a los decisores, educaremos
a los empleadores y educaremos a la sociedad en general. Con lo cual, yo creo que esto es una labor de lo que estamos haciendo aquí, 6 personas unidos bajo un mismo trabajo, que queremos visibilizar una enfermedad como la artritis reumatoide. Pero yo me he apuntado varias cosas de las que se han ido comentando y, claro, Patricia decía, no quiero ser una carga para los demás y Dolores también lo comentaba, con lo cual nosotros tenemos que quitarnos ese estigma, por así llamarlo de alguna forma, en la que no podemos pensar que somos una carga para los demás. O sea, lo que somos personas que tenemos ciertas limitaciones para hacer nuestras funciones del día a día. Con lo cual, yo creo que, y en esto coincidiremos todos los que estamos aquí y prácticamente todo, si no todos, casi todos los que nos están viendo y luego verán este vídeo, que el lenguaje no es inocente y el lenguaje discrimina, con lo cual nosotros tendremos que empezar a hacerlo de una forma asertivamente diciendo, tenemos que visibilizar una enfermedad que es la artritis reumatoide para que las personas que nos tienen que emplear no nos vean como un obstáculo, sino nos vean como una oportunidad y que damos el 100% de nuestras capacidades. Y como muy bien decías tú, Miquel, o sea, tenemos que aprender cómo tenemos que adaptar los puestos de trabajo a las personas. De hecho, desde Conartritis tenemos un servicio de empleo, o sea, tenemos con otra organización un servicio de empleo en el que hacemos que las personas adapten, lo primero, su currículum, se formen y puedan desarrollarse profesionalmente en lo que se han formado. Con lo cual, esto sí que lo estamos haciendo, pero quizás no se ve fuera de este entorno. Y luego, si somos carga o no, yo creo que somos oportunidades que podemos hacer que la sociedad mejore, porque podemos hacer de catalizadores de todo lo que está surgiendo en este momento. Y luego me imagino que hablaremos un poco más de todo lo que estamos viviendo acerca de la situación de pandemia y demás, pero sí que hay que empezar a tenerlo muy en cuenta, que lo que vamos a hacer es, tenemos que quitarnos ese estigma de carga para los demás, pacientes, a mí me gusta hablar más de personas con una enfermedad, ya lo dije la otra vez, tenemos que, claro, si nosotros ya nos ponemos esa mochila, al final nuestro entorno, nuestra parte psicológica va a pesar mucho más, con lo cual va a ser mucho más difícil afrontar los retos que la vida nos da, tanto en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Creo que hay que ser conscientes de que tenemos que decir a los amigos que tenemos una enfermedad grave, que es una enfermedad con artritis reumatoide. Y cuando digo grave no hay que ponernos el grito en el cielo, sino es una enfermedad que si no es tratada correctamente, que si no tenemos... Si los especialistas no nos ven, sí que vamos a tener un problema a largo plazo, posiblemente. Y luego, que tú también lo decías, Miquel, y introducías una variable importantísima. Creo que es una enfermedad que se confunde mucho con la artrosis, que estamos hablando de personas mayores, de personas que ya están en su bajada de ciclo vital, que estaríamos hablando de 60, 70 años. Y lo que hay que decir es que la artritis reumatoide afecta a personas en plena edad productiva. Puedes tenerla desde un adolescente hasta una persona que está empezando a trabajar, como una persona que está en su parte más de bajada. Con lo cual, si la artritis reumatoide se diagnostica entre los 30 y los 60 años, imaginemos la cantidad de personas que estamos en ese ciclo vital. Con lo cual, normalicemos, demos la capacidad para poder normalizarla y decir, tengo una enfermedad que si tengo los apoyos adecuados puedo desarrollarme bien, puedo ser una oportunidad para ti en la empresa, y podemos también hacia nuestros amigos, como muy bien decía Dolores, que no vean qué es las dificultades que tenemos. Y en esto sí que yo creo que el libro, y de verdad animo a todo el mundo a que lo lea, de verdad, porque te hace ver una visión totalmente diferente de lo que se tiene ahora mismo de la artritis, con lo cual yo creo que es importante. Con esto, de verdad, lo digo y lo dije la otra vez porque lo creo firmemente, porque al final lo que te está haciendo es cómo es una enfermedad y cómo la vivimos las personas que lo tenemos. Porque tanto tú como yo, Miquel, que conocemos todo ese entorno, podríamos hablar mucho más técnico, pero realmente es que la sociedad en general entienda que es una enfermedad que con los cuidados adecuados podemos llevar una vida normalizada. Y digo normalizada y no normal, porque cualquier persona que me viese a mí o vea a Patricia, pedimos que nos deje el asiento en el metro y nos van a decir que ellos también están cansados. O sea, este es el mensaje que hay que lanzar. Si estamos tratados y estamos
como estamos ahora mismo, esto es normalizar lo que es la artritis reumatoide, sin olvidarnos que es una enfermedad grave si no está bien tratada. Disculpadme que me haya extendido un poco, pero yo creo que es importante aclararlo. Está súper bien. Y quería preguntaros, ¿qué relación tiene la artritis reumatoide, que es una patología física, con la ansiedad, con la depresión o con otros problemas mentales? Y si creéis que los médicos tienen suficientemente en cuenta la salud mental, que no es el motivo de artritis reumatoide en sí, pero cosas que podría ocasionar según este entorno y según X razones. ¿Qué relación tendría la artritis con la ansiedad, depresión? Yo, si me permitís, pienso que el dolor constante en una enfermedad crónica como es la artritis reumatoide efectivamente tiene un impacto muy fuerte, más allá de lo que sería puramente clínico, sino tiene un impacto social, porque hay una parte de aislamiento, una parte de decir esto no lo puedo hacer, por lo tanto ya no voy, me quedo en casa, yo elijo pues restringir estas salidas pues porque no quiero molestar a los demás, no quiero ser un lastre y por tanto me quedo en casa. Este aislamiento evidentemente tiene un impacto emocional porque te vas, y ahora que todos podemos entenderlo más porque el COVID nos ha hecho sentirnos aislados, entonces todos podemos sentirnos un poco cómo se siente un paciente con artritis reumatoide cuando ve reducida su actividad social, ¿no? Y luego ese dolor constante efectivamente tiene un impacto social en depresión, en fatiga, en estrés. Y el problema que creo es que puede haber dos situaciones. Una, que el propio médico no tenga la sensibilidad, que puede pasar, y que por tanto no vaya más allá de los datos clínicos, o que no tenga el tiempo, porque sabéis que ahora el tiempo es lo más preciado y entonces a lo mejor se centra en lo primordial. Pero sí que es verdad que empezar a buscar herramientas para que el médico que no le salga de forma natural pueda ayudar a que eso entre dentro de la visita. Y que a lo mejor son preguntas clave, preguntas muy individualizadas que ¿qué más te ocurre? ¿Qué es lo que te preocupa? Hacer preguntas que el propio paciente le permita explayarse un poco y poder contar cómo está más allá de los parámetros clínicos. Sí, y diría que como yo he vivido mucho el tema de la psicología, digamos, cómo trabajar aquí más que aquí, porque cuando te empieza a fallar el cuerpo, lo que, por lo menos desde mi experiencia, lo que yo descubrí es que yo no soy mi cuerpo, o sea, mi cuerpo está ahí, pero yo estoy más aquí, soy más mental. Entonces, lo que yo vi que me sacaba a mí de los brotes y del no salir, o sea, y el de no hacer, y el del no, y el del no, y el del no, era cómo veía yo la vida, o sea, de qué manera yo me autogestionaba psicológicamente para poder levantar ese ánimo, porque una cosa que me pasa a mí y que probablemente le pasa a mucha gente es que cuando tienes mucho dolor tienes muy mal humor. O sea, a mí directamente está conectado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso afecta a tu entorno y te das cuenta que eres la pitufa gruñona que vas por los pasillos y solamente gruñes. Entonces, cuando yo entro en esas fases, mi manera de salir de esos brotes es buscarle la vuelta a la vida y descubrir aquellas cosas pequeñitas que puedo disfrutar en vez de ver aquello que no puedo hacer, ¿no? Y por eso, tirado eso al extremo, puedo entender que hay gente que dentro del dolor y el no hacer y el que no soy y el que tal, le lleve a otras enfermedades, otras situaciones más psicológicas derivadas de la propia situación. Sí, yo totalmente de acuerdo. Lo que decía al principio es que el dolor sí que te marca mucho, como muy bien dice Patricia. Yo a veces, lo que pasa es que el dolor a veces es tan subjetivo. Cuando hablamos de dolor, todo el mundo dice yo también. Pero yo, para poner un poco visible lo que es el dolor, yo siempre hago esta comparación. Es que todo el mundo hemos sufrido un dolor de muela en algún momento de nuestra vida, con lo cual, si lo multiplicamos, no voy a ser muy exagerado porque antes lo decía mucho más, si lo multiplicamos por 5 es como un dolor de artritis, con lo cual imaginemos el mal humor que tenemos, Patricia, como tú muy bien dices, porque claro, si tú tienes que vivir durante al menos 3, 4, 5 días con el dolor de muela ahí duro que te pego sin que te baje un momento, pues como que muy buen ánimo no tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que, y eso afecta, como muy bien decía también Miquel,
el aspecto psicológico, claro, cuando tú estás ahí continuamente con el dolor, al final no te deja hacer tu vida normalizada, porque al final tu vida se convierte en el dolor. Es verdad que las personas con artritis sí que tenemos más posibilidades de tener algún tipo de depresión. Esto está clínicamente probado. Y es verdad que nosotros eso sí que lo hemos contrastado en el estudio R2020, porque dice que el 32% de las personas dicen que le ha afectado su estado emocional. El 32% es un número muy importante de personas. Esto hay que empezar a decirlo alto y claro, porque nosotros no sabemos de todo, afortunadamente, y tenemos que ayudarnos de personas profesionales como son los psicólogos. La cuestión es que cuando tú no lo dices, no puedes ir al psicólogo, no puedes afrontar el dolor, a gestionarle. Mejor que afrontarle, a mí me gusta hablar de cómo gestionamos el dolor, porque el dolor hay que gestionarle. Vuelvo a decir, si nosotros tuviéramos durante una semana un dolor de muela que para algunos es insoportable, imaginemos multiplicar por 5 y lo tenemos nosotros diariamente, con lo cual hay que empezar a gestionar el dolor. Porque el dolor, yo siempre digo también que yo no sé lo que es vivir desde los 18 años, antes, pero desde los 18, un día sin dolor, con lo cual imaginemos cómo estamos. O sea, que yo esté aquí charlando tan amigablemente no quiere decir que no tenga dolor, lo que pasa es que me puede más la ilusión de poder compartir este rato con vosotros que el dolor. Y eso, si no sabes gestionarlo, puede llevar a tener un problema, como tú muy bien decías, Ana, de salud mental. Con lo cual, tenemos que aprender quién nos puede ayudar, cómo nos pueden ayudar, y nosotros tenemos que ser los vehículos que hagan llegar a esas personas hacia esos profesionales, como estamos haciendo. Pues, perdona que me refiera a la coordinadora, pero tenemos un servicio de atención integral al paciente, que es EIPAR. Tenemos atención psicológica a las personas que están asociadas y a las que no también la primera consulta. Tenemos un servicio de empleo, con lo cual lo que intentamos es gestionar de la mejor forma holísticamente a la persona. Y es una de las cosas que hay que trabajar mucho, porque si no al final entraremos en una espiral de problemas psicológicos, y yo creo que hay que empezar a canalizar todo lo que es la enfermedad hacia los profesionales adecuados, al igual que cuando tienes una artritis reumatoide, vas al reumatólogo. Cuando tienes un problema psicológico, vas al psicólogo. Cuando tienes un problema que te has hecho un esguince, vas al fisioterapeuta, y tenemos que buscar los profesionales más adecuados. Porque eso es lo que nos va a garantizar que tengamos una muy buena calidad de vida. Que lo que, en definitiva, toda la humanidad lo que queremos, tener calidad de vida. Eso nos dice, como muy bien dice todos los que hablan de inteligencia emocional, que no tengamos cuestiones a resolver. Todos los días tenemos cuestiones a resolver y tenemos que aprender a convivir con ellas. Interpreto por lo que comentas que también es necesario una dosis de ilusión y una dosis de humor. No en el momento en el que uno tiene un brote con un dolor extremo, porque en ese momento pues tendrá que pasarlo o medicarlo o cada uno gestionarlo, pero entiendo que en el día a día esta dosis de ilusión, de tener proyectos y de a veces tomarse las cositas un poco con humor también debe formar parte de lo que acompaña a la artritis reumatoide, ¿no? Para sobrellevarla. Totalmente, esto Patricia lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Sí. Yo creo que cuando hacemos las cosas con ilusión tenemos una motivación, y la motivación es escribir un libro como habéis hecho ambas dos, o ir a trabajar con ilusión y relacionarte con tus compañeros, o salir a tomarte un café con tus amigos. Yo creo que eso es lo que te hace salir y ser un agente más en todo este entramado que estamos haciendo. Con lo cual, yo creo que sí que hay que empezar a darles esa vuelta, como en muchas otras patologías. La artritis reumatoide no es una patología, dijéramos, que es diferente al resto, es una enfermedad crónica, y yo también hago mucho hincapié en esto. Como crónica nos va a acompañar mucho tiempo en nuestra vida. Mucha gente dice, ¿para toda la vida? Pues no lo sé, pues a lo mejor no, porque quizás las empresas farmacéuticas y los investigadores encuentren cómo va a pasar con la vacuna del COVID, que a lo mejor encuentran, y empezamos a cambiar el paradigma de la artritis. Van a seguir apareciendo en torno a 20.000 casos al año, pero se van a ir curando otros tantos, con lo cual esta es la ilusión con la que tenemos que levantarnos todos los días, porque es que eso es lo que nos va a hacer
que avancemos en nuestro día a día, de verdad. Y disculpad que repita tanto día a día, pero es muy significativo que hay que decirlo porque si no, perdemos el objetivo. Sí, porque si yo no, creo que lo que perdón. Comentar solamente que muchas veces uno puede pensar que la artritis reumatoide es una cosa que está de vez en cuando, aunque sea crónica, y la artritis reumatoide está cada día, a las 24 horas. Sí. Eso era el pequeño matiz. Dime, Miquel, lo tenemos. Sí, comentaba Antonio, ¿no? El tema de buscar estas fuentes de ilusión, ¿no? Preguntabas tú el sentido del humor y sí que es verdad que cada persona pues es un mundo, ¿no? Y que a lo mejor uno no le da por reír, pero sí que es verdad que hay que buscar fuentes de energía, digo yo, para poder sobrellevarlo. Hay gente que también utiliza la meditación y yo creo que es bueno también conectar con uno mismo y hacerse preguntas, porque al final ese dolor constante hace que te adaptes de una manera tal inconsciente al dolor que a veces eres incluso, ¿cómo te diría? No eres consciente tú mismo de lo que te has llegado a adaptar a esa situación, ¿no? Y que casi te has olvidado de cómo era antes, ¿no? Entonces, ese momento de una conversación contigo mismo, ¿no? De buscar esa paz, intentar analizar qué me pasa, cómo estoy a nivel anímico. Lo que comentaba Patricia me parece de un nivel elevado, es decir, ese self-awareness, este autoconocimiento de decir, ostras, estoy de mal humor, estoy por los pasillos gruñona, ¿cómo salgo de aquí? No todo el mundo es capaz de hacer este análisis, ¿no? Y eso requiere un trabajo, pues esto de meditación, de autoconocimiento. Y luego lo que comentaba Antonio de la esperanza, yo creo que somos conscientes que hoy no es lo mismo tener artritis reumatoide hoy que hace 40 años. Pues para los jóvenes sí que tenemos que pensar que de aquí 30 o de aquí 20 no será lo mismo el manejo terapéutico, ¿no? Todo lo que habrá, el arsenal terapéutico que habrá, no será lo mismo que ahora porque todo evoluciona y yo creo que es muy importante la esperanza, vivir con ilusión y con esperanza de que esto pues lo vamos a poder sobrellevar entre todos. Y un último punto, ya que tengo... Sí, adelante. No, voy insertando algunos comentarios, perdona Miquel, que nos van llegando porque están relacionados justo con lo que estabas comentando tú y seguro que a lo mejor les queréis hacer alusión. Sí, por favor. Solo quería incorporar un término nuevo que yo creo que también genera mucho estrés, que es la impredictibilidad. Es decir, el no saber lo que te va a pasar mañana o pasado, porque todos hacemos planes de viajes, ¿no? Reserva en Vueling o cojo un apartamento, pero ¿cómo voy a estar yo ese mes? ¿Cómo voy a estar yo esa semana? ¿Cómo voy a estar mañana? Entonces, esa impredictibilidad, esa falta de control de tu vida también te genera estrés. Y, por lo tanto, pues es un elemento más a tener en cuenta porque no eres dueño de tu vida 100% y, bueno, tienes que aprender a convivir con ello, como decía Antonio y Patricia, sobre algo que tú no controlas. Y eso es bastante desesperante también y hay que buscar herramientas para poderlo sobrellevar. También, ahora que me surgen temas cuando os oigo hablar, también hay un tema que, como la artritis antes se ha visto mucho desde el punto de vista clínico, yo creo que también ha evolucionado en su concepto y también se integra en otras partes, ¿no? Aquí sale un tema de meditación y hay alimentación y hay como varias otras burbujas que nosotros que vivimos con artritis consideramos que nos ayuda en diferentes situaciones. Y yo creo que los que vienen, las generaciones que vienen, no solamente a nivel medicinal y soluciones que puedan salir, sino que también tienen otras herramientas que nosotros capaz no tuvimos. O sea, yo con mi hijo medito, tiene 6 años, pero es que yo cuando tenía 6, eso no existía en mi mundo. Mi hijo tiene es más consciente de lo que come, es más consciente de cómo se relaciona con las personas. Trabajamos toda la parte emocional. Al final, todos estos temas, como cualquier persona, cualquier ser humano con o sin artritis, forma parte de cómo convives. Entonces, creo que hay más herramientas para la gestión de cualquier enfermedad, no solamente enfocada a lo que sea medicación, que mi hijo puede tener artritis por un tema de herencia, ¿no? Entonces, yo de alguna manera estoy como más tranquila a sabiendas de que él nace en una era que es muy diferente a lo que yo viví y que habrá otras soluciones y que habrán otros apoyos y él mismo tendrá otras herramientas para poder conllevar y aceptar una situación que capaz yo no tuve por el momento en el que me surgió a mí. Dolores, y tú como amiga y bien conocida de Patricia, ¿tú cómo crees que ella gestiona
esto de la artritis reumatoide en su día a día? ¿La ves estresada? ¿La ves...? Bueno, supongo como todo el mundo. Más o menos. Lo que antes comentábamos, ¿verdad? Haciendo referencia... Yo creo que ella, como decía Miquel, ella ha desarrollado unas herramientas pues con la meditación, con la introspección. Patricia es de las personas que conozco, yo diría, como más curradas, ¿no? O sea, a nivel que se ha trabajado a sí misma. Y seguramente pues empezó mucho antes de la enfermedad y la enfermedad lo ha potenciado. O sea, ya tiene tiene muchas herramientas emocionales que a lo mejor pues otros carecemos, ¿no? Entonces, a mí Patricia es una persona que cuando hablo con ella me transmite una serenidad total. Y luego otra cosa que habéis comentado ahí que creo que Patricia es como... símbolo es el tema de la ilusión, ¿no? La ilusión que le pone a las cosas, la pasión que tiene en su proyecto. Ella hablaba de Ashton, de su hijo, y bueno, la verdad es que es admirable, ¿no? O sea, también esto se lo tiene muy currado, ¿sabes? La meditación con él, que si los valores, que si cómo trabajo esto y lo otro. Entonces, creo que ella tiene una fortaleza y una ilusión y una pasión y un querer, ella lo decía, ¿no? El disfrutar de las cosas y lo hace todo esto seguramente a pesar, pero quizá también por, ¿no? La artritis. Habéis mencionado también el tema de la COVID porque no podía ser de otra manera, está en nuestra actualidad día a día también. Y yo os quería preguntar, ¿cómo creéis que ha afectado la COVID a enfermedades crónicas como la artritis reumatoide? Pues voy. Ha afectado como a cualquier otra patología en general. La cuestión es que aquí nosotros trabajamos mucho cuando empezó toda la pandemia y lo que vimos es que creaba mucha incertidumbre, sobre todo mucho miedo, porque tienes una enfermedad autoinmune, con lo cual no sabes, ya tienes bastantes problemas para que vea uno más, con lo cual, ¿cómo ayudas a que todos los que hemos pasado por este momento difícil, la sociedad en general, pero nosotros en particular, cómo les ayudas a gestionarlo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Si tenemos que seguir con el tratamiento, si el tratamiento ahora mismo va a ser todavía mucho más complejo por estar inmunodeprimido. Todo eso llegó hasta tal punto que muchas personas dejaron el tratamiento. O sea, y os lo digo porque hemos tenido muchas consultas de este tipo, con lo cual sí que nos ha afectado. Te afecta primero porque dejas el tratamiento y empiezas a encontrarte peor. Te afecta porque intentas contactar con tu médico y no puedes. Te afecta porque estás viendo la situación que se está viviendo y no sabes a quién acudir. Eso te afecta a nivel emocional, a nivel psicológico, con lo cual entras en una espiral un poco complicada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos y qué es lo que creo que hay que seguir haciendo de ahora en adelante? Porque esta situación parece que ha venido para estar un tiempo con nosotros largo, que tenemos que aprender a convivir con ella. Y cuando digo, no solamente me refiero a la COVID, sino me refiero también a cómo nos vamos a relacionar con los especialistas y con los médicos de atención primaria y con todas las pruebas, con lo cual sí que hay que aprender a gestionar todo eso. Hay que empezar a ver cómo nos relacionamos, y me parece que lo decía Miquel al principio, cómo es cuando tú tienes que ir al médico, porque ahora mismo no vamos al médico, con lo cual, si no sabes explicarlo, no te va a atender. Si no te da el refuerzo positivo, no vas a seguir adelante, con lo cual estamos entrando en una espiral otra vez, volvemos a la parte psicológica y cómo nos afecta. Creo que hay que empezar a aprender a gestionar cómo va a ser la consulta. Tenemos que hacer mucho entrenamiento, las personas que tenemos la enfermedad y las que no tenemos. Hay que hacer mucho entrenamiento, cómo me voy a relacionar, y si tienes 3 minutos tienes que ser consciente de que tienes 3 minutos y le tienes que contar las cosas que son verdaderamente importantes para ti, no para él. También tienes que hacerle entender que
tú tienes unas necesidades y él busca otros objetivos, pero tu objetivo es que te quiten el dolor y él a lo mejor, o que te quiten el dolor y su objetivo es quitarte la inflamación, pero eso a ti no te afecta. Todo esto y eso es lo que nos ha afectado en todo este entorno, porque ha sido muchos meses y todavía se sigue manteniendo en el tiempo. Y lo más complejo es cómo podemos ser capaces de transmitir esto a los profesionales sanitarios, que estamos aquí para hacerle la consulta más amena, que somos un potencial que podemos ayudarnos mutuamente y que eso va a hacer que su trabajo sea mejor y que nosotros nos sintamos mucho mejor en todos los ámbitos. También creo que hay una parte, ¿cómo diría? Yo creo que hay una parte también en nosotros mismos, suena raro decir buscarnos la vida, pero porque yo creo que todo lo intentan, es muy difícil cuando estás con mucho dolor. Pero yo en el COVID, yo me operé en el COVID, así para variar. De mis 8 operaciones, una cayó en el COVID. Y esto hizo que no me pude hacer la rehabilitación que tenía que hacer. Y eso hizo en sí que perdí una mano. O sea, la mano esta que tengo aquí no funciona. Y bueno, tú podrías montar un mundo y decir, wow, esto acusa al COVID o al que sea, o al médico, o sea. Y al final dices, no, mira, ¿yo qué tengo que hacer? Que esta mano funcione. Y busqué la manera con una persona que me ha hecho esto, es inventado, esta historia que tengo aquí, para que yo pudiera seguir trabajando, porque para mí perder una mano significa perder el trabajo. Entonces, esto no es viable en mi vida. Y me tuve que buscar la manera en un COVID de buscar una persona que se inventara algo que no existe para poder crearme 2 manoplas para que yo pueda teclear, que mi trabajo es el ordenador. Entonces, también hay una parte que dice, sí, el sistema y tal, pero después creo que hay una parte de nosotros que es como que nos tenemos que reingeniar y reinventarnos a veces para solventar nuestra situación única, porque la de Antonia no es la misma que la mía. Y yo creo que el COVID lo que hizo fue, en mi caso, me llevó al extremo de decir, ¿y ahora qué? ¿Te vas a quedar aquí sentada y no hacer nada? No, ¿qué es lo que tienes que solucionar? Y me tuve que buscar la vida para solventarla. Y eso es muy difícil con un dolor, con una situación familiar, no sé, o sea, cada mundo es diferente, ¿no? Pero como es una enfermedad que todavía no está del todo solventada en todos los ámbitos, hay una parte que nosotros mismos también reingeniamos. O sea, porque ahora esto, hay otros que lo quieren, porque funciona. Entonces, el COVID nos llevó a eso también, a decir, vale, sales del comfort zone y ahora tienes una situación crítica y esa situación o la solventas o te quedas aquí con un brote del cual no sales nunca más. Y ha habido personas que han tenido que ingeniarse para reinventarse. Por cierto, que yo estoy haciendo preguntas, pero no sé si desde el chat, José Ángel, hay algunas personas que hayan hecho alguna pregunta que se la quieran hacer alguno de los ponentes. Sí, ha habido varias intervenciones que algunas ya las he ido reflejando, supongo que las habréis visto en la parte de abajo de vuestras pantallas, pero no son todas. De hecho, ha habido bastantes más personas que nos están explicando su caso. Ahora mismo estoy poniendo uno, os tapo, lo pongo muy rápido, pero es un caso, Patricia, que incluso me ha recordado un poco el tuyo, porque tengo 33 años y hace 3 me diagnosticaron la artritis y me cuesta conciliar el sueño. Bueno, como veis, lo podéis leer. Exponen su situación. Aquí voy a poner otro más. Desgraciadamente pido disculpas, son tan largos que prácticamente ocupan toda la pantalla, pero bueno, plantean el problema de conciliar el sueño, el problema de que va aumentando el dolor, o como dice este paciente, de que cada vez el deterioro se nota y comienzas a tener problemas en otras partes del cuerpo. No sé, Patricia, Antonio, Miquel, ¿qué les diríais a todos ellos? A estas personas que nos están explicando así sus casos y que un poco la sensación que da es que van notando un aumento del deterioro. Bueno, yo he visto un comentario de Jollinger que hablaba de que hoy se hace por teléfono la consulta, ya comentaba Ana, ¿no?, el impacto del COVID, y es verdad que todos nos llenamos la boca hablando de telemedicina,
Este es el comentario, efectivamente. Sí. La telemedicina, que verdaderamente en el siglo XXI en el que estamos, pues ofrece muchas alternativas. La realidad del día a día en un hospital es que se traduce en atención telefónica, es decir, ese aparato tan antiguo llamado teléfono. Esta es la telemedicina de la que hablamos, donde ni siquiera hay un contacto visual con la persona. Y si ya nos cuesta pues comunicarnos con nuestro médico, pues si encima no le ves la cara aún es más difícil, ¿no? Entonces yo pienso que hemos de avanzar como sociedad en que el COVID nos va a ayudar, ¿no?, a acelerar este proceso de que la telemedicina es posible, pero que hay que alternarla con la parte presencial sin ninguna duda y por tanto hay que buscar esta manera de poder seguir viendo a tu médico y mientras no puedas, pues el teléfono es una herramienta, si no hay nada más, pues bienvenido sea, pero habrá que buscar otras en las que haya una parte más humana, ¿no?, la humanización y poder ver la cara de esa persona y que esta telemedicina pues forme parte de la consulta del día a día. Y a la pregunta que hacías, José Ángel, ¿no?, de qué mensaje podemos dar a estas personas que van viendo cómo se van deteriorando, pues la verdad es que entender que cada paciente es un mundo y que hay momentos de aceleración, momentos de freno, incluso hay momentos de mejora. Patricia explica, ¿no?, en un momento de su libro, ¿no?, cómo los altos y bajos con las expectativas o los miedos de los tratamientos y qué pasa si ahora esto me va a fallar, cómo me voy a sentir, voy a volver para atrás, los efectos adversos. Entonces es una montaña rusa que hay momentos de subida y momentos de bajada y que es verdad que la parte esta de emocional y el trabajazo que ha hecho Patricia, que se le ve con todo lo que dice, con ella misma, pues claramente va a ayudar a manejar, ¿no?, esa montaña rusa. Y también hay un tema, bueno, yo recibo bastante llamadas de personas que están en situaciones similares, ¿no? Me encanta hablar con gente que podemos compartir como a otro nivel, porque lo estamos viviendo, ¿no?, los dos. Yo lo que diría es, hay 400.000, ¿cuántos éramos? 400.000 personas que están viviendo esto, en altos y bajos. Y a veces, complementario a lo que es la medicina y todos los tratamientos y todo lo que hagamos, aquella llamada, las personas estas con las que yo hablo, yo no las conozco, pero nos llamamos de vez en cuando, es como si tuviéramos un grupito. ¿Por qué? Porque a veces ayuda aquella llamada de, hey, va, que ya verás que mejoras, o sea, yo nunca digo, haz esto, haz lo otro. Yo siempre explico lo que me ha funcionado a mí, pero no tiene nada que ver con el cuerpo de otra persona. Yo he probado 22 medicamentos y no me ha funcionado ninguno. Así que quiero decir que nunca doy como tips, pero sí que me gusta esa conversación y esas risas que siempre acabamos riéndonos de alguna chorrada que nos ha pasado. Pero es necesario eso también, ese contacto. Entonces, yo el mensaje que diría es, somos muchos, estamos por todas partes. Yo estoy online, existo, buscarnos a nosotros y Antonio tiene una organización fantástica donde hay mucha gente que puede servir únicamente para esa llamada, para ese intercambio de emociones y de compartir, de la empatía que uno puede recibir de otra persona que está viviendo exactamente lo mismo. Totalmente. Yo creo que hemos dicho muchas cosas y ¿qué se le puede decir a la persona que está en ese momento de altibajo, como estamos hablando? Lo primero, que escucha su cuerpo, como muy bien ha dicho Patricia, y tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, o bien a través de la meditación, o bien a través de simplemente tener tiempo para oírte a ti mismo, desde tu parte interior, porque al final es lo que va a hacer que tú conectes con lo que te está pasando. Es verdad que en un primer momento luchas contra lo que te está pasando, pero como en cualquier orden de la vida, y tienes que aprender a convivir con lo que te está pasando, porque eso lo que te va a hacer es que lleves mejor. Esto no te va a quitar el dolor, como muy bien decía Patricia, el dolor va a seguir estando ahí, pero sí que te va a hacer llevarlo mejor. Y eso es una de las cosas que hay que aprender a entendernos a nosotros mismos. Y luego, sobre todo, porque si no somos capaces de reconocernos a nosotros mismos, no podremos adaptar todas las necesidades que tenemos. Y luego, cuando hablábamos de la telemedicina, que también había un mensaje que hablaba de la telemedicina, yo creo que tenemos una oportunidad de oro para aprender o reaprender a cómo tenemos que relacionarnos.
sobre todo yo creo que es el momento, como muy bien dice Patricia, cuando te llama alguien que no conoces y puedes entablar esa conversación fluida, cercana, en la que compartes experiencia. Todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor, si cabe, para poder explicarle a la persona que te llama, que es la que se está preocupando por tu salud en ese momento, cómo nos relacionamos con él y cómo llegamos a él. Porque cuando estás visualmente, como estamos aquí, es muy fácil. Yo veo la cara y veo un gesto A, un B o C. Por teléfono no se ve. Pero la voz también indica mucho, con lo cual, si el otro día me decía una compañera, dice, si tú te ríes un minuto y luego hablas, tu tono de voz ha cambiado, con lo cual hagamos mucho más fácil el trabajo a los profesionales, nos lo hagamos a nosotros, y esto es el mensaje que hay que empezar a lanzar, que nosotros somos, dijéramos, parte de la comunicación y parte de lo que vamos a recibir. Si tú das tranquilidad, como estamos haciendo aquí, tú vas a recibir tranquilidad. Si estás tenso, al final lo que vas a recibir. Y sobre todo, una cosa más. Creo que como muy bien habéis dicho todos, yo creo que cada uno tenemos que encontrar qué es lo que tenemos que hacer. Si uno es meditación, si otro es pasear con tu hijo, pasear con tu hijo. Y sobre todo, tanto Patricia como tú, Ana, habéis sabido plasmar en el libro esa esencia. Con lo cual, yo creo que hay que darle una vueltecita, hay que leer muchas cosas y sobre todo aprender a gestionar nuestras emociones a través de la inteligencia emocional. Yo creo que eso es un capítulo que tenemos que hacer todos los que estamos. Sí, sí. Curiosamente ha habido una intervención de alguien, la voy a poner, que también se ha operado como tú, Patricia, parece que durante el confinamiento, durante la cuarentena. Ahí lo podéis ver. Dice, me acababa de operar una mano. Tener tanto tiempo en casa en la cuarentena me hizo dedicarle mucho tiempo de rehabilitación. Hay que enfocarse en lo que se puede hacer. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Está por ahí la cosa. Llevamos una horita, que era más o menos el tiempo aproximado del coloquio. Yo creo que 10 minutitos todavía podemos arrancar. Yo os quería preguntar a Dolores, a Miquel y a Antonio especialmente, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando durante esta hora, muchas de las cosas aparecen en el libro, en Doctor, no voy a rendirme. Quería preguntaros, tras la lectura de Doctor, no voy a rendirme, vosotros, ¿qué destacaríais o qué valores pensáis que transmite este libro o vuestra opinión personal? Yo creo que con un minutito, dos cada uno, igual podríamos resumirlo. Yo me quedo con un mensaje que también Patricia ha comentado, que es la palabra empatía. El leer este libro te hace sentir que hay otras personas que lo están sufriendo y que te hace sentir acompañado, te hace entender lo que significa vivir en primera persona, y creo que eso tiene un efecto terapéutico, aparte de los tratamientos. Y por tanto yo creo que para mucha gente que se sienta sola, y más en este periodo de COVID, este libro le puede acercar a una realidad paralela y sentir esta empatía y este acompañamiento. Y yo creo que puede ser realmente muy terapéutico. Aquí, perdonad un momento porque aquí había por aquí una pregunta que quería introducir. Lo que pasa es que están entrando muchas intervenciones, ¿eh? Ahora estoy ya un poco que me están superando, pero hay alguien que preguntaba, Patricia, ¿cuántos años llevas con la artritis? Aquí. Tengo 44 y a los 29, pues sí, llevo 15. 15 años. Así. Sí. Y luego comentar también que bueno, hemos preguntado desde dónde se conectaba las personas que están atendiendo hoy, que estamos teniendo muchísima participación. Aprovecho para comentarlo. Mientras seguís hablando, iré poniendo las procedencias para que veáis que realmente es muy variado. Vale. Un par de reflexiones y luego una de las reflexiones es, como muy bien dice Esther, creo que es un buen regalo para estas Navidades, aprovechando que estamos en semana ya para poder empezar a pensar en regalos. El libro, para que nuestras familias, nuestros familiares, nuestros amigos, pero no es cuestión de solamente
que lo compren ellos, sino regalárselo a nosotros, porque es una forma de hacerles empatizar y entender qué es la enfermedad. Con lo cual, yo creo que no estaría de más, ¿vale? Y luego, cuando lees el libro, hay una de las cosas que destaca para mí por encima de todo, que es la resiliencia. La resiliencia que tiene Patricia ante la adversidad. Ella lleva desde los 29 años y tiene 44. O sea, yo empecé con 12 años y tengo 54. O sea que imagínate el tiempo que llevo con la enfermedad, que he aprendido, he tenido mis momentos, con lo cual, resiliencia. Yo creo que hay otra cosa que destaca sobre todo, que es el optimismo que tiene, igual que yo creo que muchas de las personas que tenemos artritis, yo creo que vosotros habéis sabido plasmarlo muy bien, con lo cual yo creo que hay que explorarlo. Y sobre todo una de las cosas que a mí me ha hecho mejor ha sido en ponerme los zapatos de la persona que me está hablando. Yo antes era muy poco empático y ahora sí que me ha hecho ser más reflexivo en ese sentido, con lo cual yo creo que me quedo con resiliencia, optimismo y empatía. Pues yo, como Antonio, a mí de las cosas que más me inspiró en el libro fue esta capacidad de Patricia de caer y levantarse, ¿no? De superar el miedo y el dolor, pues eso, la valentía. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho del libro que transmite es esa capacidad suya, que es como un poco ella peleona y cabezona, ¿no? De perseguir sus sueños y pues que quiero tener un hijo. Y tiene su hijo, que es una maravilla además. Y lo mismo, ¿no? Quiero aportar y monta su proyecto Teterum. Entonces, esta cosa de pues tengo un sueño y lo persigo, a mí me parece que, bueno, pues lo que decía Antonio también, ¿no? Optimismo y vitalidad a pesar de todo. Patricia, hablan de empatía, de optimismo, de muchas otras cosas. ¿Estás de acuerdo? ¿Han captado el mensaje? ¿Era el objetivo? Sí, el objetivo, sí. No, y lo que es curioso también es, claro, porque a veces da la sensación de que un poco súper sobrehumana, no sé cómo llamarlo, como se levanta y sale. Sí, pero hace 2 días salí del médico que me dijo que había perdido 20% de la vista y lloré lo que no está escrito y maldije lo que no está mal dicho y pasé 2 días fatales y después sí que me levanto, pero o sea, no es una cosa de que uno está siempre al top, sino que al final somos humanos todos y todos pasamos por lo mismo. Simplemente es que, bueno, tengo que convivir, aunque me cabree, no se va a ir el artritis. O sea, va a seguir sacándome cosas cuando yo no quiero. Pero de alguna manera, esa resiliencia supongo que también se basa en el decir, vale, tienes el derecho a cabrearte con el mundo. O sea, porque tengas esto no quiere decir que no tengas el derecho de quejarse. Yo me quejo un montón. Me parece injusto. Pero también está la otra parte que es, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Y ahora qué hacemos con 20% menos? Buscamos la manera de ver igual, ¿sabes? Sí, y vas como tirando para adelante. Y yo espero que el libro lo que dé es eso, o sea, esa mezcla entre eres humano, puedes cabrearte con todos y también te puedes levantar. O sea, está la doble vida de todo ser humano. Simplemente que esto, por ahora, el mío no se ha ido, sigue allí. Y sí, espero que transmita eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya hemos superado la hora y vamos, me siguen llegando comentarios, por eso yo los voy colocando para si alguno da tiempo de decir algo, si no al menos que los podamos leer y compartir, porque yo creo que a Ana lo agradecemos mucho también que sea tan interactivo y que esté habiendo y lo resalto, muchísima participación esta tarde. Pero bueno, todos ya lleváis más de 1 hora, los 6 llevamos más, pero vosotros los invitados sobre todo, que seguramente sin duda tenéis mucho que hacer. Yo quiero agradeceros la participación hoy porque ha sido, bueno, realmente otra manera de apreciar este tema al que cada vez nos vamos acercando desde diferentes perspectivas. Yo creo que la de hoy más cercana, más cotidiana y a veces más ignorada, ¿no? Pero tanto la visión de Patricia
como la visión de Dolores, por supuesto la de Antonio y Miquel, y también la de todas las personas que están interviniendo, nos han permitido trazar una visión más completa, ¿no? De esa de que, como se dice ahora, de 360 grados sobre lo que es la artritis reumatoide. No sé si alguno queréis decir una pequeña frase de despedida, una pequeña reflexión, y ya con esto, si te parece, Ana, cerrarías tú el acto, ¿no? Iba a decir, el coloquio online. Mientras vais pensando la frase o la palabra, que diría daros las gracias, bueno, a las personas que nos están escuchando por la participación y a vosotros 4 porque me lo habéis puesto muy fácil. Ha sido muy fácil estar con vosotros. Así que, por mi parte, gracias y hasta la próxima. Y si queréis hacer esa frasecita o palabra resumen, adelante. A mí me gustaría decir solamente que últimamente repito mucho de que si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar muy lejos, vamos todos juntos. Y esto es lo que, en síntesis, para mí ha sido este coloquio. Vamos todos juntos hacia el mismo destino y, sobre todo, con el mismo objetivo. Yo tengo 2 palabras para decir. Una es gracias. Gracias por haberme invitado a participar en este debate. Me ha parecido, la verdad, muy rico, como tú dices, muy fluido entre todos, con mucha armonía. Y el mensaje que me llevo es el tema de que el COVID nos da una oportunidad digital de compartir como hoy, y que el compartir yo creo que tiene un efecto terapéutico y que claramente pues creo que hay que aprovechar. Así que es muy mensaje. Yo también quería agradecer que me hubieses invitado y me quedo con el mensaje último de Patricia, me ha gustado mucho, ¿no? No hace falta ser una superwoman. También las personas corrientes podemos levantarnos. Esto me ha gustado. Y bueno, yo quería acabar con una de estas herramientas que utilizo mucho, que también viene del budismo, y es el hecho que esta noche, cuando nos vayamos a dormir, pensemos en 2, 3 cosas que agradecemos del día. Y cuando mañana nos levantamos, agradeceremos 3 cosas que queremos vivir o que agradecemos de esa noche, porque muchas veces vivimos también por las noches. Porque creo que el agradecimiento es una de las herramientas más potentes y más fuertes para el bienestar personal. Y en este caso, muy relacionado con la artritis, el bienestar es muy importante. Y es tan simple como 30 segundos, pero tan importante para ser más enteros como personas. Muchas gracias, Patricia. Yo solo recordar finalmente que el libro, porque también me lo están preguntando por el chat, puede encontrarse, por supuesto, en todas las librerías, o sea, en cualquier librería independiente, en cualquier plataforma online, o sea, Casa del Libro, Amazon. Veo que bueno, todo el mundo lo está enseñando, y por supuesto también en la web de nuestra editorial, en editorialdieresis.com, en el apartado de la tienda online, donde también se puede comprar como en cualquier otra plataforma. Y bueno, espero que, como ha dicho varios de las personas que intervenían, que esta Navidad lo regaléis, porque sin duda es creemos que es un gran regalo y me remito a lo que han dicho, porque lo han dicho mejor que yo, para los familiares y los amigos, y por supuesto también para quienes tienen artritis reumatoide, ¿verdad? Y es correcto que también ahora está en audiolibro para personas que prefieran escucharlo. Sí, está, exacto. Desde principios de noviembre está en audiolibro en la plataforma Storytel. Hubo mucho interés por el libro por parte de esta plataforma, que se ha narrado con unas voces profesionales de actores y, exacto, desde este mismo mes, es una novedad. Gracias, Patricia, por recordarlo. Doctor, no voy a rendirme, está disponible también como audiolibro. Qué bueno. Sí, es un signo del interés que yo creo que está generando el tema. Y bueno, yo espero que no lo dejemos aquí, ya que sobre todo a vosotros, los que habéis participado, pues, Dolores, Miquel, Antonio, esperamos contar con vosotros de nuevo en algún otro nuevo coloquio online, que seguro que se nos van a ocurrir
más ideas para continuar dándole visibilidad que es tan importante a la artritis reumatoide. Yo ya os lo dije, que estoy a vuestra disposición y siempre que pueda estaré con vosotros, sobre todo porque estar con vosotros es estar conmigo mismo, como persona que tengo una artritis, o sea que es egoísmo puro y duro. Así que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo una tarde más con vosotros y seguimos hacia nuestro objetivo. Muy bien, muchas gracias. Namaste. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima oportunidad y gracias a todos por asistir.